Estimados estudiantes, el video de hoy es para reforzar los conocimientos adquiridos en la clase. A continuación realizaré una explicación del contenido de esta semana, acompañada de unas diapositivas. El tema de esta semana es la teoría psicofísica de la percepción. La percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su ambiente. En el caso de la modalidad visual, la percepción puede entenderse como la obtención de conocimiento del mundo físico que nos rodea, a partir de la disposición óptica, es decir, el complejo patrón de la luz reflejada por los diferentes elementos que lo componen. Según Gibson, la elaboración de una teoría es de máxima utilidad cuando la teoría es vulnerable. La percepción del mundo físico supone captar el espacio concreto en el que se mueve el hombre. Este espacio es característico debido a sus propiedades. Tiene profundidad, es estable, limitado, está matizado por distintos tipos de luces y texturas, e integrado por superficies, formas, interespacios. Estas características del espacio visual constituyen la clave para su percepción. La concepción de un espacio continuo iluminó la investigación forzando un replanteamiento de la misma. La espacialidad ya no venía conferida por los objetos, sino por el marco espacial en el que se escriben. Según la teoría terrestre, se basa en 5 ideas. La sensación de espacialidad viene dada elementalmente por un marco visual, el cual implica al menos 2 elementos, una superficie y un límite. 2. Variables de la representación del estímulo en la retina con la superficie, distancia y profundidad. Por ejemplo, las superficies están representadas por una imagen retiniana texturada. Las distancias, por pequeños cambios a lo largo del eje de dicha imagen en la retina, la profundidad, y por un gradiente de textura en dicha imagen. Estas variables no conciben la realidad exactamente. La propiedad espacial es apreciada a pesar de la bidimensionalidad de la retina. La cualidad de solidez o el volumen no tiene réplica exacta en la retina. Cuarto, las leyes matemáticas intervienen en la apreciación de nuestro entorno. Si se dobla la distancia de un objeto al ojo, el tamaño de la imagen retiniana se reduce a la mitad. Quinto, existen 2 tipos de percepción, literal y esquemática. La percepción literal supone la captación de un mundo amalgamado de colores, texturas y superficies, mientras que la esquemática es discriminatoria y se llega a ella a partir de una selección de la percepción general. Algunas variables del estímulo para la visión. Tenemos la variable de textura, que viene determinada por la relación particular de estos puntos lumínicos entre sí, es decir, por el gradiente. Así, una imagen retiniana es un conjunto de puntos de color que puede variar en su calidad cromática o en la agrupación. En cambio, las variables lumínicas tienen longitud de ondas que suponen una
calidad de color determinado e intensidad, a la que corresponde un cierto valor de brillo. También tenemos la distancia entre claro oscuro. Las posibles variaciones de estimulación dependen de las tres magnitudes anteriormente citadas: longitud de onda, intensidad y gradiente textual. Estos son variables ejemplos de codificación de algunas representaciones retinianas de otros tantos estímulos visuales. Estimulación retinial homogénea corresponde a la captación de una energía radiante constante, propia de campos visuales, como el firmamento o la oscuridad completa. Estimulación retinial discontinua, que sería un correlato de áreas de energía discontinua, propias de la percepción de contornos, ya que para percibir un borde o contorno es necesario separar siempre dos planos. Recuérdese el principio gestálgico de la articulación figura-fondo. La estimulación retiniana cíclica. Esta agrupación de estímulos retinianos constituye el correlato de una superficie visual texturada. El ejemplo de agrupación del estímulo es muy esquemático. Tenemos claros, oscuros, matices cromáticos. La variación de los gradientes texturales corresponde al tipo de estímulo de una serie decreciente de elementos que puede llegar a representar bastante fielmente la distancia. El planteamiento neurofisiológico. Tradicionalmente se ha intentado explicar la percepción en función de mecanismos periféricos conocidos. En el caso de la retina, con una complejidad funcional similar a la de algunos centros superiores. Este intento ha dado resultados positivos. El objeto de estudio se ha desplazado así desde la retina a la corteza cerebral, concretamente al área 19 de Brougham, donde se encuentran dos niveles, el retiniano y el cerebral. En los organismos sensoriales desarrollados y el sistema visual, que es el primero de ellos, existen dos mecanismos básicos. Uno, primario, que convierte la energía física en otro tipo de energía de naturaleza muy diferente, adecuada para excitar las neuronas sensoriales, y otra, secundaria, que activa el nervio conectado. La línea discontinua tenderá a completarse debido al traslapamiento, dado que el área cortical que corresponde a dicha discontinuidad está también estimulada. Este hecho fue enunciado por Weddermer como la ley de la continuidad. La explicación del hecho evidentemente no fue la misma. Las figuras incompletas serán completadas también debido al traslapamiento. Las células existen en la zona incompleta del área cortical. Se estimulan por un mecanismo similar a la simpatía. Existe otra ley de Weber, la ley del cierre. Se supone que es el mismo fenómeno. Y por último, hay un intento de explicación neurofisiológico de la percepción tridimensional, la multiplicación exagerada de vías nerviosas que se produce en el área cortical y que aumenta el traslapamiento y produce unos gradientes de intensidad muy activos, en función de los cuales los contornos de figuras tienden a verse en relieve. La Gestalt es la teoría clásica por excelencia. Quienes formularon un buen número de leyes que formalizan el complejo fenómeno de la organización perceptiva, explicando de esta manera el proceso de integración estimular, como la conciencia. La teoría psicofísica es quizás el mayor instrumento para entender la percepción del espacio, aunque, como se ha dicho, es fundamentalmente incompleta, pues omite la parte del proceso
perceptivo que trasciende a la recepción retínica de los estímulos. Por último, la neurofisiología, pese a no tener como objeto específico el estudio de la percepción, constituye una gran ayuda en la investigación funcional del sistema visual humano. En este caso, se establecen dos formas de visión antagónicas, la analítica y la sincrética. Se define el sincretismo como la captación comprensiva y precisa de un todo, cuyos elementos son variables e intercambiables. Este concepto lo antepone al de visión analítica, que es una forma de percepción diferenciadora, que fragmenta el objeto o la realidad en los distintos componentes que la constituyen. Por último, se establecen dos planteamientos adicionales, el conductivismo y la psicología cognitiva. La psicología conductivista se haya manifestado sobre cuestiones genéricas del proceso perceptivo. Su planteamiento es absolutamente reduccionista, por lo que la percepción es el resultado de un proceso de aprendizaje. Y como tal, son las leyes generales de este proceso las que rigen y explican la percepción. Espero que les haya gustado y si quedan dudas o inquietudes, en nuestra siguiente clase las resolveremos. Muchas gracias.